Le agradezco a Dios por este momento que me está dando, a los jurados, acá a Mario, a Sergio, a Natalia, por haber acompañado en lo que es el proceso de la tesis, a mi familia y bueno, a los amigos que están acá. Bueno, el presente trabajo que expondré es hidrógeno verde como combustible alternativo para transporte vehicular, teniendo como caso de estudio los rellenos sanitarios provenientes de los residuos sólidos urbanos provenientes de los rellenos sanitarios del SEANSE. ¿Qué es el SEANSE? Es la Coordinación Ecológica de Área Metropolitana de Sociedad Eléctrica. Ahora, ¿por qué dijo el tema del estudio? ¿Por qué hidrógeno verde? Bien, porque si bien los recursos fósiles son y han sido un gran desarrollo y siguen siendo para la actividad humana, también traen muchos impactos negativos. Entre estos impactos negativos tenemos conflictos geopolíticos y económicos, o sea, de los que producen ese recurso, pero que son dependientes. Después tenemos lo que son el agotamiento de los recursos, explicado con la curva de Harlow, en la cual, ¿qué quiere decir esto? A medida que se identifica un pozo, se extrae, se hace la explotación, se agota y se identifican otro tipo de pozos. Necesitan más tecnologías cada vez más caras para poder llegar a esos pozos y poder extraer ese recurso fósil. Con lo cual el usuario después termina pagando un precio mucho más caro. ¿Qué es lo que sucede, verdad? Y después el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Los gases de efecto invernadero por sí solos no son malos. Permiten mantener la temperatura promedio de la Tierra y conocer la vida como la conocemos. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un aumento de gases de efecto invernadero, como es el caso del dióxido de carbono que emiten los vehículos, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, material particulado, gases de efecto invernadero, aumentan, y lo que permite esto es que aumente la radiación del infrarrojo. ¿Cómo es esto? Tenemos el Sol y tenemos la Tierra. La Tierra recibe la radiación solar, ¿verdad? Una parte absorbida por la superficie, otra por las nubes y demás. Bien, lo que va a emitir la Tierra al exterior es la onda del infrarrojo. Y eso es absorbido por los gases de efecto invernadero. Por eso, cuando aumentan los gases de efecto invernadero, aumentan, o sea, absorbe por mayor cantidad de radiación infrarrojo, llegando a mayor radiación solar, absorbiendo mayor cantidad y aumentando la temperatura y atribuyendo al calentamiento global. Por eso es el calentamiento global. Y las consecuencias que se conocen. Entonces, por eso se debe pensar en un vehículo alternativo. En este caso, el hidrógeno. Bien, a esto le sumamos que Argentina emite un 14% de emisiones. O sea, es responsable de emitir un 14% de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y dentro del sector transporte de Argentina tenemos un 38,6% que lo emiten los autos, un 0,3% los trenes, un 4,3% los colectivos y el resto, bueno, está repartido en el resto de los vehículos. No me voy a ir mucho acá. También es importante cumplir con un marco de normativa. Argentina no tiene en sí un marco de normativa, pero lo que sí tiene y que es parte es del Acuerdo de París. El Acuerdo de París lo que nos dice es que los países que son miembros se tienen que comprometer a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para justamente reducir los impactos que estuve diciendo. A 1,5 grados Celsius y a 2 grados, o sea, y por debajo de los 2 grados Celsius, en valores preindustriales, o sea, valores ante la revolución industrial. Bien, hacia el 2030. Entonces el hidrógeno cumple con estas características. Por otro lado, tenemos otro inconveniente, que es el transporte. Decía, muchos de ustedes le habrá pasado que, por ejemplo, están en una parada de colectivo, tarda el colectivo en llegar, el tren no cumple con la frecuencia, la programación de viajes es ineficiente. Después hay inseguridad en las paradas de colectivo, en las estaciones, entonces no es un medio eficiente, seguro, y en muchos pueblos que, por ejemplo, menos de 20.000 habitantes hay poco transporte. Hay o un micro o dos micros y no de buena calidad. Entonces, justamente hay que pensar en un plan de movilidad sostenible que ponga en foco al peatón y sea seguro, sean tiempos eficientes de viaje, uno se pueda transportar desde acá hasta el destino de manera eficiente, que no lleve 5 horas. Bien, hidrógeno verde, ¿por qué yo lo pienso del lado de los residuos sólidos urbanos? Bien, generalmente el hidrógeno verde se utiliza en electrolizadores, esto ya lo explico así ya lo veo. Y un electrolizador para producir 1 kilogramo de hidrógeno necesita 18 litros de agua.
Es decir, el agua es un recurso escaso. Hoy en día no lo vemos, pero si a todas las actividades que utilizamos el agua y a esto le sumamos la producción de hidrógeno verde, a la larga termina siendo un recurso escaso. Por lo tanto, en Argentina se producen 400.000 toneladas de hidrógeno, pero gris, que es con hidrocarburos y genera emisiones. Bien, no vamos a hidrógeno verde, utilizamos el agua. Pero si utilizamos el agua, a la larga también termina siendo un recurso que se hace escaso. Entonces, sustituimos un bien por otro para producir un combustible que tiene que ser ambiental, pero que no lo termina siendo. Entonces yo lo pensé por el lado de los residuos sólidos urbanos, provenientes de relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Básicamente, para que se entienda, es una excavación en el cual se pone una geomembrana para que cuando los residuos empiezan a descomponer, se va a generar un líquido y se va a producir metano, que es un gas. Ese metano se vende al líquido, se trata, y esa geomembrana justamente lo que cumple es que no haya infiltración o contacto con el suelo y contamine el suelo. Entonces básicamente por eso. Además quiero decir otra cosa, antes de seguir, que Argentina es parte de la Estrategia Nacional del Hidrógeno 2030 del año 2023, formado por la Mesa Intersectorial de Hidrógeno, en la cual, bueno, la forma, y esto es muy importante, por eso lo menciono, la forma el INTI, la CENEA, CEARE, Consorcio H2A y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, entre otras instituciones, con la finalidad de producir un hidrógeno que sea competitivo hacia el 2030 y hacia el 2050, pero también poder producir hidrógeno a nivel industrial para el sector transporte y demás. Bien, ¿qué es el hidrógeno? Ahora que estamos hablando. El hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza. Por su capacidad de ser altamente reactivo, permite reaccionar con varios elementos y formar varios compuestos. Por ejemplo, agua, metano, biomasa, dentro de la biomasa sales, ácidos, polímeros, etc. Fíjense acá la equivalencia que tiene como combustible. Es decir, estamos hablando de 1 kilogramo de hidrógeno, ¿verdad? 1 kilogramo de hidrógeno equivale a 2,5 kilogramos de gas natural, 2,8 de diésel, 3 de nafta, 6,5 de amoníaco, 4,5 de etanol y 6 de metanol. Entonces, fíjense la densidad energética que tiene el kilogramo de hidrógeno con respecto a los demás combustibles. Biocombustibles, combustibles, hidrocarburos, biocombustibles y combustibles sintéticos. Es altísimo. No tan así la densidad volumétrica, que para 1 kilogramo se necesita 11 metros cúbicos, mucho espacio. Por otro lado tenemos la lista, los distintos tipos de colores de hidrógeno, que como habrán escuchado, hidrógeno gris, hidrógeno verde. ¿A qué se debe todo esto? Depende al método de tecnología que utilicemos para producirlo, la materia prima. El hidrógeno gris es hidrocarburo, pero se utiliza un reformado con vapor de agua. El azul es captura, es lo mismo, pero con captura de dióxido de carbono. Después tenemos marrón, el marrón no se usa, así que se lo paso, que es gasificación con carbono. Después tenemos el rosa, que es muy interesante, que es por medio de electrolizadores de óxido sólido, que utiliza el vapor residual de las centrales nucleares, y es muy interesante porque es bastante limpio. Y después tenemos el blanco, después tenemos lo demás. El verde es el que voy a utilizar yo, por el lado de gasificación por plasma, medios biológicos sobre el electrolizador, que ya lo venía explicando. Bien, y el blanco y el dorado, que son muy interesantes, la verdad que no tienen mucho estudio, pero son muy interesantes, porque el blanco se encuentra en depósitos geológicos en estado de libre naturaleza, o sea, siendo el hidrógeno combinado con otro compuesto. Muy interesante cómo se forma ese hidrógeno. Y el dorado es por reformado del metano con vapor de agua. Bien, bueno, la metodología de la recolección de los datos. ¿Cómo es que hice el trabajo? Básicamente, el primer punto, analizar la cantidad de residuos sólidos urbanos que llegan a los rellenos sanitarios del SEANSE. ¿Para qué? Bien, analizando la porción de fracción orgánica, de tela y de plástico, yo con esos porcentajes multiplico la cantidad de residuos sólidos urbanos que llegan al SEANSE, lo multiplico por el porcentaje, y después con un análisis elemental, que ¿para qué me va a servir? Bueno, para saber el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, y poder hacer una relación molar entre el monóxido de carbono y el hidrógeno y saber básicamente la cantidad de hidrógeno que se produce. Eso es un mol, es una cantidad de sustancia. Por ahí ustedes, para más o menos puedan entender, a grosso modo.
Se analizó la flota vehicular que es autoabastecida por la producción de hidrógeno. Se siguieron los lineamientos estratégicos de la Estrategia Nacional del Hidrógeno 2030. A ver, si ya tenemos una Estrategia Nacional de Hidrógeno 2030, sigamos el lineamiento. Se vieron los métodos de almacenamiento, de producción, infraestructura a nivel nacional, un diseño de cómo deben ser los vehículos internos y la parte de los parámetros de movilidad sostenible en Argentina. La recolección de datos fue con artículos científicos, informes a nivel nacional, internacional y nacional. Bien, a grandes rasgos, el electrolizador, ¿cómo funciona? 2 electrodos y un electrolito. Es decir, tenemos un dispositivo electroquímico en el cual en este electrodo, que es el anodo, va a ingresar el agua, la materia prima, se va a disociar con una corriente eléctrica que recibe exterior. Generalmente es una fuente de energía renovable, solar, eólica, hidráulica. Se va a disociar en electrones y protones y los electrones van a migrar por el circuito externo hacia el cátodo y los protones por la membrana, como ya había dicho, hacia el cátodo. Es básicamente eso. Después tenemos el proceso de biofotólisis. Proceso de biofotólisis, se utilizan algas y cianobacterias, se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis y actúa la enzima hidrogenasa, dependiente de hierro, que es la que disocia el agua en hidrógeno y oxígeno. Bien, ¿qué pasa con esto? Compite con el oxígeno, entonces para evitar que compita con el oxígeno, esta enzima, que va a formarnos en cierta forma el combustible, se fija en sustratos ricos, en algas que son ricas en hidrógeno, el dióxido de carbono. Eso es básicamente el proceso de biofotólisis. A grandes rasgos, la fotofermentación se utilizan bacterias muy bulbulosas del azufre, por ejemplo la Clostridium, y básicamente, ¿qué va a consistir? Bueno, en disociarse el amoníaco, nitrógeno e hidrógeno, y después viene una enzima hidrogenasa y va a captar más nitrógeno para producir hidrógeno. La fermentación oscura, en el cual también se utilizan bacterias anaeróbicas, en ausencia de oxígeno y en ausencia de luz. Justamente para poder producir mayor hidrógeno, ya que la enzima hidrogenasa compite en presencia de luz con el oxígeno o con la absorción de dióxido de carbono lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. Bien, entonces para eso se hace una modificación del gen hidrogenasa que va a generar la enzima hidrogenasa dependiente de hierro para justamente tener mayor rendimiento de hidrógeno. Y células microbianas, esto lo explico la gasificación muy brevemente, pero las células microbianas, como se pueden ver acá, están asociadas a una humedad artificial. Brevemente, una célula microbiana, si ustedes recuerdan lo que había explicado el electrolizador, tenés un anodo, un cátodo y un electrolito, lo mismo. Tenemos un anodo, un cátodo y un electrolito. En el anodo se va a introducir el agua residual y los microorganismos, donde se va a llevar a cabo el proceso de oxidación. ¿Sí? Se van a alimentar de esa agua residual. Se van a liberar protones, electrones, lo mismo, los protones van a migrar por la membrana interna hacia el cátodo y los electrones por el circuito externo de la anodo al cátodo. Bien. Y una humedad artificial es un humedal que trata de imitar una humedad natural, tiene una membrana que también lo que permite que se impermeable, se coloca tierra, grava, arena para que no haya infiltración. Las plantas generalmente del género Tipa desarrollan una relación simbiótica en las raíces, en la cual el microorganismo se alimenta del metabolismo, del agua, de los contaminantes del agua, se crea un metabolismo, producen los desechos y esos desechos son utilizados por la planta. Entonces puede ser una relación simbiótica. ¿Por qué? Porque el microorganismo utiliza como soporte la raíz y a su vez esa raíz absorbe los nutrientes de la planta. La planta absorbe por medio de la raíz, no por la absorbe. Bien. Y en el anodo va a estar en la parte inferior del estanque y en la parte superior va a tener que el proceso es el mismo. Miligramos. Después la gasificación. La gasificación a grandes rasgos es gasificar, descomponer la biomasa, que puede ser restos de animales, restos de vegetales, poda, cultivos energéticos, cultivos que no se utilizan por X motivos, y puede ser también relacionada a la parte más industrial, que es mi trabajo, sólidos humanos. Papel, plástico, cartón, madera, bien. ¿Cómo? Por medio de un reactor
generalmente de flujo fijo, arrastrado, con presencia de algún agente oxidante, oxígeno, vapor de agua o aire, ¿sí? Entonces en presencia se descompone la materia orgánica a alta temperatura y esto lo que va a terminar generando es el famoso gas síntesis. Ese es el gas síntesis. El gas síntesis se produce por la gasificación, la descomposición de la materia orgánica. Es una composición de monóxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, metano, dependiendo siempre de materia prima que utilicemos para obtener el recurso que queramos. En este caso, hidrógeno. La gasificación por plasma la explico después, profesor. Bien. Experiencia de hidrógeno a nivel mundial y a nivel nacional. Bien, a nivel mundial tenemos el proyecto de Lancaster, California, y el proyecto del Canal Suez de Egipto. Muy interesante, fíjense, el proyecto de Lancaster, California, en la época de la pandemia, se utiliza la empresa SGH2, utiliza un gasificador por plasma que va a permitir que ingresen 42.000 toneladas de residuos y va a procesar 11.000 kilogramos de hidrógeno. Muy interesante. Otro proyecto fue el del Canal de Suez de Egipto, que utiliza también un gasificador por plasma, pero esta vez procesa 4 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, de fracción orgánica, no reciclable y lodos. Los dos depuradoras son de los tratamientos de las aguas, si se mantienen todos. Bien, y va a procesar 300.000 toneladas de hidrógeno anuales, o sea, bastante. Y después tenemos un proyecto a nivel nacional, eso de 2009, chico, ubicado en Comodoro Rivadavia, en el cual produce por medio de 2 electrolizadores 120 normalmetros cúbicos por hora de hidrógeno y 60 normalmetros cúbicos de oxígeno. Es decir, no solo en el electrolizador vamos a producir hidrógeno, sino también vamos a producir oxígeno. Luego utilizado para usos medicinales o para tratamientos de agua. En fin. Pico Truncado. Pico Truncado de Santa Cruz es la capital del hidrógeno del 2014. Bien. Se hacen experimentos, bueno, se han hecho conferencias, reuniones, y bueno, se ha probado, muy interesante, se ha probado un auto híbrido de gas natural con hidrógeno por medio de un surtidor de la empresa Galileo. Muy interesante. Puerto Bahía Blanca, la finalidad es utilizar las instalaciones petroquímicas para producir el hidrógeno por medio de un sistema de captura. No sé si recuerdan que había dicho el hidrógeno azul, que era lo mismo que el gris, pero con un sistema de captura. Eso. Y producir por medio de una planta de liquefacción 20 millones de metros cúbicos de gas para mezclarlo con hidrógeno y poder importar. Luego tenemos la empresa MMX Resource Corporation. Es una empresa estadounidense que lo que busca es producir hidrógeno en Ushuaia, Tierra del Fuego, con un electrolizador de 300 kilovatios y produciendo una cantidad de 55 toneladas por día para convertirlos en metanol o amoníaco, 300.000 unidades más o menos en metanol y amoníaco, y exportarlo a nivel mundial. Y el Instituto Fraunhofer, esto quizás es muy interesante, es un instituto alemán en el cual busca importar y exportar hidrógeno, pero en la provincia de Río Negro ha hecho un análisis. Y específicamente en la localidad de El Chocó, La Pomona y Laguna de Retención. Son las localidades del Río Negro. Bien, la Pomona es básicamente con un electrolizador de 100 megawatts, produce 8.448 toneladas de hidrógeno anuales. La idea es para alimentar una refinería de la Plaza Bueno. Es una refinería. Pomona esto es muy interesante porque no solo como combustible sirve el hidrógeno, sino también para matriz eléctrica. También con un electrolizador de 100 megawatts, y como bien había dicho, necesita 2 fuentes, fuentes de energía renovable para autoabastecer el proceso, sí, las tiene, que es un parque eólico y una central hidráulica, que les da la energía al proceso y produce 12.090 toneladas anuales de hidrógeno para autoabastecer, o es la idea para autoabastecer de electricidad de la ciudad de Cipolletti, una ciudad de Entre Ríos. Y Laguna de Retención, muy interesante también porque... Cipolletti y Río Negro. Río Negro dije, ¿no? Entre Ríos dije. Perdón. Río Negro.
Le hago una retención a la localidad también, que es para producir hidrógeno por medio de 525 megawatts, para produciendo 41.181 toneladas de hidrógenos anuales. Pero para exportar a Alemania. Fíjense lo importante realmente que está dando el curso de hidrógeno. No solo eso, acá ustedes quizás no llegan a ver. Hay una tesis de máster hecha por un cordobés, Ibar Agustín, en el cual muy interesante era hecho el trabajo de por energía eólica utilizando un neutralizador, energía solar utilizando un neutralizador y biomasa, bueno, como es mi caso, utilizando gasificador. Y ha hecho, por ejemplo, 454 toneladas por kilómetro cuadrado de manera anual se puede producir. Acá se puede producir 200 en Jujuy, 242 toneladas kilómetros cuadrados por año. Esto de 242, 454 es en millones. O sea, está expresado en millones, no está acá, pero es. Y biomasa, 425 millones de toneladas por kilómetro cuadrado de manera anual. O sea, bastante. Es mucho. Bien. Y acá voy a explicar el gasificador por plano. ¿Por qué? ¿Por qué no lo expliqué antes? Porque está más relacionado con la producción de hidrógeno. Un gasificador por plasma básicamente es un gasificador, vaya redundancia, pero que descompone la materia orgánica por medio de, o sea, en un reactor de acero inoxidable con material refractante para mantener temperatura de 1200 hasta 5000 y más grados. Es decir, descompone todo. Por eso sirve también para el tratamiento de residuos peligrosos. Es muy interesante, ¿verdad? Entonces, descompone en este caso. Yo trabajé con fracción orgánica, que lleva relleno sanitario, plástico y telas. Eso fue mi, Eso fue mi trabajo. ¿Y cómo está formado el gasificador en el trabajo? Bueno, actúa con 1200 grados porque elimina lo que son los alquitranes, que en un gasificador convencional se forman. O sea, en un gasificador convencional tenemos volumen de síntesis y tenemos subproductos, que es material carbonoso y los alquitranes. Bueno, los alquitranes a 1200 grados ya se eliminan. Y tiene una permanencia de 400 a 1000 grados, según la bibliografía consultada. Bien, entonces, y después, pero también necesitamos un sistema de enfriado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, generamos el gas a alta temperatura y necesitamos un sistema de enfriado para luego poder hacer la purificación, el filtrado, mismo cuando el gas llega hasta la atmósfera, que no sea un contaminante. Y ese sistema se hace con un ciclo de Rankine, y ese ciclo de Rankine lo vemos con un sistema de Kensho, que es un sistema de equipos de refrigeración que permite justamente ir enfriando el aire a medida que va por distintos pasos. Bueno, después tenemos un sistema de lavado de Kruger, que es un sistema básicamente que se puede utilizar agua, aminas o un compuesto químico para poder eliminar los contaminantes que se encuentran. Generalmente se utilizan para partículas compuestas de azufre, pero también puede servir para cloruro de hidrógeno u otro tipo de compuestos. Bien. Y acá lo que podemos ver en esta tabla es los rellenos sanitarios, la cantidad de residuos sólidos urbanos que llegan, Norte 3, 18.000 toneladas por día, bastante. González Catán, 1488, Ensenada, 998,34 y Ezeiza, 411,067. Todo toneladas de residuos sólidos urbanos por día. Esta es la producción, que está expresada en notación científica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos un número altísimo, cuando tenemos un número muy alto, lo que hacemos es expresar en notación científica. ¿De qué manera? Ponemos, nunca puede ser 10 por 10, siempre tiene que ser menor. 9, 8, 1,5 por 10 elevado a la cantidad que sea. Es decir, fíjense la cantidad, todo esto es elevado a la 15. Entonces, después de la coma tenemos que pasar 15 lugares después a la derecha. Estamos en el orden, no sé si se dieron cuenta, de 1 billón, más o menos, de cantidad de hidrógeno que se produce. 1 billón, trillón, dependiendo. Y después tenemos en la segunda tabla la flota vehicular, trenes, buses, autos compartidos. Los trenes, los informes, para saber la cantidad de trenes y buses, fue por medio del Ministerio de Transporte y la Secretaría de Transporte junto a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Estos 325 corresponden a trenes a diésel, después voy a explicar por qué. Estos 12.757, bueno, son los colectivos que hay. Y los 2000 tienen que ver con una empresa que me pareció muy interesante, que es de vehículos compartidos, que lo que busca justamente es
esta es una marca de Toyota. O sea, la empresa se llama Quinto, pero pertenece a la marca de Toyota. Y Toyota ya tiene autos a hidrógeno. Por lo tanto, si ya utilizamos los autos que pertenecen a la empresa Quinto, es más accesible quizás poder acceder a esos vehículos. Por eso utilicé estos dos vehículos. Los 325 diésel es porque hay más trabajo de reconversión de diésel a hidrógeno y porque para reducir el consumo eléctrico de las estaciones de tren. Con respecto a estas son las cantidades. ¿Cómo calculé esto? Hice una regla de 3. O sea, si vos tenés un Corolla INI que 1 kilogramo tiene una capacidad de transportar 300 kilogramos, un bus, un Caetano, tiene una capacidad de almacenar 37,5 y un Toyota Mirai 5,6, regla de 3. Multiplicás esos valores y te da eso. Fíjense que si sumamos estas cantidades, aún así la producción de cualquiera de estos rellenos autoabastece la cantidad de esa producción, que luego lo vamos a ver, así que quédense tranquilos, no se centren tanto en cantidad. Y después tenemos almacenamiento de hidrógeno. Bueno, la compresión de hidrógeno gaseoso básicamente es a 350 o 700 bar. Y se utilizan tanques de tipo 2, 3 o 4. ¿Qué quiere decir esto? Que son tanques que están hechos en el interior de aluminio, polietileno de alta densidad o reforzados de fibra de vidrio con carbono. O sea, se ha demostrado que esos materiales permiten almacenar el hidrógeno y no ser corrosivos o que puedan ser corrosivos. Almacenamiento de hidrógeno líquido. Almacenamiento de hidrógeno líquido se necesita criogenizar. Para eso necesitamos disminuir la temperatura. ¿Cómo? Bueno, comprimimos el gas, o sea, lo criogenizamos a menos 253,8 grados a una presión de 1 bar. ¿Qué necesitamos tener en cuenta para llevar a cabo esto? Bueno, primero, el hidrógeno se encuentra en 3 estados de la naturaleza. Hidrógeno, otro hidrógeno y parahidrógeno. El hidrógeno es el agua pesada y necesitamos el parahidrógeno, que es lo que conserva la mejor, o sea, tienen menos energía y conservan más la temperatura para que esté en este estado hidrógeno líquido. Bien, por otro lado necesitamos catalizadores para mantener este hidrógeno líquido, o sea, para mantener un parahidrógeno. Bueno, entonces estos catalizadores pueden ser óxido crómico, óxido de hierro, compuestos de uranio y níquel, entre otros. También tenemos que se almacenan en un tanque de tipo Drewer o tanque de doble capa aislado del vacío, en el cual, reforzado, en la parte interna que inyectamos nitrógeno líquido también, para evitar la transferencia de calor, ¿verdad? O sea, si lo tenemos a menos 253,8 grados, el mínimo contacto con la superficie ya se evapora. ¿Por qué? Porque tiene una temperatura mucho menor a los 0 grados. Entonces eso es lo que hay que evitar. Almacenamiento geológico. Tenemos cavernas salinas, tenemos yacimientos de gas o petróleo botado, o lo que son los acuíferos salinos. Bueno, las cavernas salinas básicamente se pueden utilizar diápidos salinos para construir estas cavernas, o utilizar las condiciones estratigráficas de sal del medio, o sea, ya las cavernas ya existentes. Tiene una profundidad de 1800 metros, son baratas, son $0,6 por kilogramo, por eso es un método de almacenamiento subterráneo muy útil, o sea, que se piensa a futuro. Y bueno, de hecho Estados Unidos, en Texas, tiene el almacenamiento de cavernas salinas más grande del mundo, que almacena durante 30 días 2.757 toneladas de hidrógeno. Es bastante. O sea, durante los 30 días. Después tenemos yacimientos de gas o petróleo botados. Básicamente se construye un anticlinal, o sea, una especie de túnel, digamos, para que entiendan. Se inyecta el hidrógeno y se estudia la roca del medio para ver la porosidad, para ver qué tan impermeable es, ¿verdad? Entonces utilizamos también un gas colchón como el gas natural para evitar que se fugue el hidrógeno y sea impermeable. Después tenemos acuífero salino, casi lo mismo que el otro, el yacimiento. Se utiliza un anticlinal, un gas colchón que es el nitrógeno para evitar que sea impermeable. Los más utilizados son cavernas salinas y el yacimiento de gas o petróleo botado. El yacimiento tiene una capacidad de almacenar 300.000 metros cúbicos. O sea, fíjense. Hidruros metálicos. Bueno, los hidruros metálicos, básicamente, ¿qué es un hidruro metálico? Es un metal que al reaccionar con el hidrógeno a alta temperatura y presión forma un hidruro. Hay dos clases, la A y la B. La A es
o sea, que tiene más afinidad con el hidrógeno y la B menos. Es importante porque en base a la combinación de estos dos grupos vamos a ver qué hidruros tienen más afinidad y qué hidruros tienen menos afinidad. Y después también tenemos compuestos. Hay compuestos químicos, no todos, pero no vienen al caso porque no están estudiados. Entonces. Después tenemos compuestos como el metano o el amoníaco. ¿Cómo es el amoníaco? Básicamente se disocia el amoníaco, nitrógeno y hidrógeno. Entonces, bueno, el hidrógeno se utiliza como combustible y bueno, ese es el método de almacenamiento. Y después, el metano, básicamente, como lo vamos a ver a continuación, se puede utilizar mezclado con, que se lo conoce como blend, con hidrógeno en un 15, un 30% hasta un 75%, dependiendo la jurisdicción lo que habilite la mezcla de gas natural o un hidrógeno. Bien, el hidrógeno lo podemos transportar brevemente antes de explicar un poco esta tabla. Lo podemos transportar por medio de un gasoducto mezclado con hidrógeno y gas natural. Lo podemos transportar por barcos y lo podemos transportar por camiones. Cisterna para hidrógeno líquido, tubo trailer para gaseoso. Y acá tenemos, no sé si ustedes llegan a ver, el volumen, o sea, el total de lo que se necesita de 0 a 1000 toneladas por día, 5 toneladas, 10, lo que sea, la distancia, y estos son todos los compuestos que yo ya expliqué. El amoníaco, bueno, el líquido orgánico es un tipo de líquido que también se utiliza para transportar hidrógeno, sea tolueno o etilenglicol, pero bueno, no está muy estudiado. Está más o menos estudiado, entonces como más amoníaco, compresión de hidrógeno gaseoso, líquido. Fíjense los precios, y estos son los precios. O sea, si una distancia de 100 a 1000 kilómetros con un camión que transporta de manera gaseosa o líquido orgánico sería 0,96 a 3,87 dólares por kilogramo. Entonces, bueno. Y después tenemos esto, o sea, ya relaciona la parte de infraestructura, eso sería la distribución. La infraestructura vamos a necesitar, o sea, ya tenemos la producción, el almacenamiento, el transporte, pero necesitamos un lugar para poder poner hidrógeno. ¿Cuál es? La hidrogenera, que es una estación de repostaje de hidrógeno. Y se divide en tres grupos: centralizada, descentralizada y móvil. Centralizada es una hidrogenera que básicamente recibe el hidrógeno de una planta de hidrógeno ya producido, obtenido de una planta de electrolizador, gasificador, de donde sea. Descentralizada se produce hidrógeno en el sitio, y móvil, como en este caso, resultó muy interesante, de la empresa alemana Wistrach, utilizando acá tenemos una imagen de contenedor móvil de Burrefeld, se llama así el aparato, para poder almacenar el hidrógeno a 350 o 700 bar y tener ciertas cantidades de hidrógenos que pueden llegar a ser hasta 940 kilogramos de hidrógeno por día. Bien. O sea, la estación móvil es útil justamente para lo que voy a explicar. Bien. Infraestructura argentina. Acá tenemos un mapa, lamentablemente no puedo ir ahí porque paso, pero lo que es verde básicamente vamos a encontrar lo que son los vertederos, lo que son los rellenos sanitarios, todo esto a nivel nacional, ¿verdad? El SEANSE que se encuentra acá, las hidrogeneras centralizadas y demás. No sé si llegan a leer. Bien, básicamente las hidrogeneras centralizadas como gasificador por plasma, vamos a usar rellenos sanitarios, lo vamos a ubicar cerca de los rellenos sanitarios para producir hidrógeno. ¿Para qué? Para reducir los costos de transporte y bueno, toda la parte de logística. Las estaciones móviles las vamos a usar en las zonas donde hay mucha ciudad, tipo por ejemplo Ciudad de Buenos Aires, lugares donde hay una densidad poblacional tan alta que es imposible en estos momentos instalar una hidrogenera descentralizada por el espacio que se necesita. O en zonas aisladas, por ejemplo, un pueblo a otro pueda transportar hidrógeno, no necesita tanta cantidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver para instalar las hidrogeneras? El flujo vehicular entre ciudades y pueblos, la cantidad de residuos sólidos urbanos que puedan utilizar esas provincias para producir el hidrógeno y, bueno, sí, es el flujo de densidad, no mucho más, básicamente. Y después tenemos, esto es un mapa que corresponde a las cuencas de yacimiento agotadas, que están en actividad, de petróleo y de gas, ¿verdad? Bueno, estas de color naranja son las que no tienen actividad y las que están en amarilla son las que tienen actividad. Yo no sé si llegan a leerlo. Bien, acá podemos utilizar
Hay un yacimiento de gas agotado en Jujuy, que es Caimancito. Después en Mendoza tenemos Tupungato, Barrancas y La Ventana. Y después tenemos yacimientos como de Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba y San Juan, que justamente podrían permitir almacenar el hidrógeno a gran escala. ¿Por qué es importante y todo esto? Bueno, porque si nosotros almacenamos el hidrógeno en Jujuy y Caimancito, ese exceso lo podemos exportar a Bolivia o a otro país. Si lo almacenamos en Mendoza, ese exceso lo podemos reducir a exportar a Chile. Y de esa manera son provincias que están cerca de esos países y se puede exportar. Además, utilizar estos yacimientos permitiría que si hay una provincia que no puede producir el hidrógeno porque no tiene el requisito, justo se le rompe el gasificador o lo que sea, ciertas cuestiones, la provincia que produce en exceso pueda importarles hidrógeno. Otra cosa importante que no mencioné, en mi trabajo yo menciono el SEANSE, por lo tanto, ¿cómo hacemos para transportar el hidrógeno del SEANSE al resto del país? ¿No? Medio complicado. Bueno, yo lo que pensé es, para hacer una transición de hidrógeno, o sea, hacerlo de manera racional, ya que es costoso, después lo vamos a ver bien, utilicemos una parte de compresión por gas, en la cual los camiones puedan transportar el hidrógeno gaseoso a las estaciones de repostaje, los autos que utilicen vehículos compartidos, como empresa Quinto u otras. Y otra parte que vaya por medio de hidroductos, que son como gasoducto de gas natural de hidrógeno. Pura y exclusivamente hidrógeno, transportan hidrógeno. Hacia gasoductos para que se pueda utilizar. Pueda ir a los puertos y pueda utilizar la logística del transporte de los combustibles fósiles, pero con hidrógeno mezclado con gas natural, acondicionando las GNC, que ya funcionan con gas natural. Quizás no se necesita tanta inversión para reestructurar un GNC con hidrógeno y podría ser una buena transición. Obviamente acá necesitamos vehículos híbridos, no vamos a poner un vehículo que funciona, un Toyota Mirai de pila de combustible con hidrógeno y gaseoso porque dañamos el material. Y por otro lado, el exceso que se produce se puede licuar. Entonces, podría ir al puerto de Buenos Aires o podría ir a estaciones de tren y transportarse ese hidrógeno licuado al interior del país por medio de un tren de carga o por un barco como el Gaia, que es un tipo de barco que permitiría transportar ese hidrógeno. Bueno, ya estamos casi llegando medianamente al final. Queda esto y otra parte más. Bueno, el diseño interno del vehículo a hidrógeno. Básicamente tenemos dos tipos: pila de combustible, motor de combustión interna. Una pila de combustible es casi lo mismo que un electrolizador. Funciona casi con la misma lógica, pero a la inversa. En lugar de introducir el agua, vamos a introducir el combustible. Se va a disociar este hidrógeno en electrones y protones. Y esos electrones van a migrar hacia el catodo, pero por una capa difusora, y los protones van a migrar del interior, por medio de una membrana, hacia el catodo. ¿Verdad? Bien. Entonces ahí le va a dar energía al motor. O sea, la pila combustible que le va a dar energía al motor. Además, también tiene otras partes, como se pueden ver acá. Tiene una unidad de control, una batería, un tanque de almacenamiento, un combustible y un motor. Es decir, el tanque de combustible va a almacenar hidrógeno. Luego de esto va a ir a una pila de combustible. Si el hidrógeno va a ir a una pila de combustible, después tenemos el convertidor que va a convertir la corriente en alterna continua. Después tenemos el motor eléctrico que es alimentado por medio de la pila de combustible. Y por una batería que en caso de hacer la recarga, o sea, en caso de acelerador frenado, aprovecha esa energía. Todo esto por cables de alta tensión. Y la unidad de control es muy importante, porque va a mantener la regularidad de la potencia de la pila y va a descargar la carga de la batería. Bueno, la pila, acá tenemos un colectivo de hidrógeno, más o menos el mismo procedimiento. Los colectivos y trenes tienen que tener en cuenta la resistencia de rotadura, la resistencia aerodinámica, la resistencia de aceleración y demás. ¿Qué son esas resistencias? La resistencia de rodadura cumple la premisa de que cuando un cuerpo, por ejemplo un auto,
entra en contacto con la rueda, entra en contacto con el asfalto, esa parte se deforma y la otra parte se recupera, y así constantemente. Es un principio muy importante para entender justamente el estado, digamos, del funcionamiento mecánico del vehículo. Una parte importante que no expliqué es el motor de combustión interna. El motor de combustión interna de hidrógeno funcionaría al igual que un ciclo Otto, pero de un auto convencional, es decir, tiene 4 fases. ¿Cómo es? Bien, nosotros cuando vamos a cargar nafta, nos cargan al tanque. Lo mismo pasa con el hidrógeno. El combustible va al tanque, iría por medio de una especie de mangueras hacia la cámara del cilindro, se abriría la válvula de admisión, ingresa el combustible. Son 4 fases del ciclo: admisión, compresión, expansión y escape. ¿Bien? Entonces, se abre la válvula de admisión, ¿para qué? Para que ingrese el combustible. Bueno, va a ingresar el combustible, que va a estar mezclado, o sea, se va a mezclar con aire, que ya se encuentra en la cámara de combustión. Por diferencia de temperatura, se va a generar el proceso de combustión. A su vez, esto va a ser ayudado por una bujía que le va a dar electricidad a la batería. ¿Para qué? Para que encienda la chispa. Entonces, pero importante, la bujía tiene que ser fría. O sea, no puede ser una bujía como un motor, tiene que ser fría con punta de cerámica. Entonces, le va a dar la chispa para que encienda el combustible. La válvula de admisión se cerró, queda comprimido, se comprime, y esa compresión va a ser un aumento de temperatura que va a ser una expansión. Y esa expansión después se va a volver a abrir la válvula, el pistón, perdón, va a bajar, se va a volver a abrir la válvula, pero de escape, y van a escapar los gases de escape. Y eso es importante para el funcionamiento del motor. Cada vez que el pistón sube hace todo el ciclo, hace mover el árbol de leva, y eso lo que permite es que las ruedas giren. Por lo tanto, a medida que aumenta, aceleramos o disminuimos, vamos a acelerar el proceso. Importante para el ahorro de combustible y lo mismo para el hidrógeno. Y después, por último, tenemos un plan de movilidad sostenible en el cual, regido por los diferentes aspectos: planificación, accesibilidad, seguridad, tecnología, economía, ecología, economía circular. ¿Por qué todos estos aspectos? Por lo que dije anteriormente. A ver, si tenemos un medio ineficiente, tenemos un medio que no es seguro, un medio que no es accesible para todas las personas que tienen discapacidad no pueden hacer el transporte público con facilidad. Y tenemos un medio que genera emisiones, que hace efecto invernadero y un montón de derroches de materiales, entonces hay que pensar en todas esas cosas. Bien, la planificación es un poco lo que ya vine diciendo. ¿Cómo se debería, en teoría, cómo se podría hacer? Por medio de la comunicación, es decir, desarrollando encuestas en el cual nos va a dar indicadores sobre teletrabajo, edad, tipo de vehículo preferido, y todos esos indicadores nos servirían para saber después un verdadero plan relacionado al hidrógeno. Otro aspecto común de la planificación es identificar zonas de bajas emisiones. Bueno, vos tenés un vehículo de hidrógeno, tenés un vehículo eléctrico, podrás utilizar en esas zonas esos vehículos, con la finalidad de reducir las emisiones, la calidad de ruido y mejorando la calidad de aire. En un ejemplo de una zona de esas, pues el microcentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y con respecto a la planificación, también vamos a citar talleres. Es decir, bien, nosotros adquirimos los vehículos, porque los hay en el mercado. Tenemos ya el método de producción, almacenamiento y todo. Pero si no tenemos un personal que tenga conocimiento del tema, o repuestos, si llega a pasar algo es un problema. ¿Cómo hacemos para, digamos, reparar ciertos vehículos dañados? Entonces eso es un poco la planificación. Es pensar a grandes rasgos, pero de manera holística, para que cuando vas sufriendo modificaciones a medida que va creciendo la población, no sea un desastre por haber hecho una mala planificación. Por eso siempre hay que poner el foco en el peatón y hacer partícipe a la comunidad, para saber qué es lo que buscan y qué es lo que quieren, y en base a eso poder dar las ideas. Accesibilidad. Accesibilidad, hay dos temas acá. Por un lado, las personas que tienen una discapacidad no tienen una accesibilidad para todos los vehículos. ¿Qué es una persona con discapacidad? Según la Ley General de Discapacidad, disculpen, les debo el número, no me acuerdo, toda persona con discapacidad es aquella persona que tiene una limitación para moverse o para interactuar con un aspecto del entorno. Tenemos visceral, intelectual, motora, pero también hay permanente. Por ejemplo, una mujer embarazada o una persona con muleta también tiene cierta discapacidad, porque tiene una movilidad reducida, ¿verdad?
Entonces, ese es el tema. Toyota desarrolló un Toyota i-Red, que es un tipo de auto muy interesante, por cierto, en los cuales la persona con silla de rueda, si está al lado de la vereda, si está acá, y está el auto acá, el asiento llega, o sea, se orienta hacia donde está la persona. Se abre la puerta hacia arriba y hay una plataforma que permite que suba, digamos, la persona con silla de rueda. Es una línea adaptada que hizo Toyota. Por lo tanto, también hay que pensar en líneas adaptadas para personas que tienen discapacidad, para que puedan subirse o puedan manejar un vehículo compartido, ¿verdad? Bueno, por otro lado tenemos un sistema de wayfinding, un sistema que es por medio de señalética, en la cual nos indicaría, son señales tipo luces, carteles, que los cuales nos indican dónde están las hidrogeneras, dónde hay vehículos adaptados, dónde no hay vehículos adaptados, y dónde hay vehículos, bueno, o sea, también otro tipo de informaciones. Eso es importante que tienen estos en los vehículos adaptados, como también en la calle para poder acceder, o a estaciones para poder acceder a hidrogeneras y demás y hacer un plan de movilidad. Por otro lado tenemos el segundo factor, que es el estacionamiento, es decir, no hay lugar para estacionar en las grandes urbes. Entonces, bueno, una de las soluciones es el almacenamiento subterráneo, en los cuales en las zonas céntricas por ventilación forzada se puede llevar a cabo. Otro método, y que lo vemos acá, yo no sé si lo llegan a ver, son ascensores hidráulicos por medio de columnas mecánicas ubicadas de manera vertical, en los cuales ¿cómo funciona? Por ejemplo, yo quiero estacionar el auto acá, aprieto un botón de un control remoto, baja la plataforma, estaciono el auto y simplemente voy a hacer lo que tenga que hacer. Y después viene otra persona, quiere sacar su auto que está acá, aprieta el botón y saca el auto. Entonces, eso se llama estacionamientos verticales. Una fuente, esto de Rotary Park, que es una empresa, Hydropark, desarrolló el Rotary Park, que es este estacionamiento de elevador vertical, es una solución al problema de los estacionamientos, que puede ir para zonas residenciales, tipo por ejemplo edificios, quizá, no obviamente un elevador de 100 metros, pero quizás uno de 5 metros, algo se puede hacer, o demás. Después tenemos estacionamiento inteligente, que nos va a decir qué zonas están disponibles, cuáles no. Bien. Después tenemos seguridad. Seguridad, justamente, la parte de uno se pueda tomar la estación, o sea, pueda viajar de manera tranquila en un vehículo compartido, o puede ir a una estación y que haya seguridad y todas esas cuestiones. ¿De qué manera? Esto lo relaciono con tecnología. La tecnología lo que nos va a servir es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, nos va a permitir mejorar los planes de planificación por medio de evitar congestiones, la accesibilidad y todas las cuestiones. ¿Por qué? Utilizando análisis de datos o telemétrica o cualquier otro tipo de inteligencia artificial que nos permite y nos sea más fácil poder llevar a cabo un proceso de movilidad sostenible eficiente. Y siempre escuchando la participación ciudadana. Bien. Y la tecnología tiene un sistema que es de DVR, que es un sistema de cámara conectado a red, de lo cual permitiría, en el momento exacto que ocurre un robo delictivo, conectado a la red, llegaría a una comisaría y sería más fácil. En el país, los que se encargan de controlar la parte del transporte público es la Junta de Seguridad de Transporte. Entonces iría a la Junta de Seguridad de Transporte. Y por eso lo relaciono con seguridad, porque seguridad también tendría la parte de videovigilancia en las estaciones de tren, por lo tanto, cualquier hecho delictivo o vandalismo, como pintar un vagón de un tren, sería sancionado en el momento. Esa sería la finalidad. Después tenemos la parte de economía. Acá es interesante que puedan ver este cuadro, esta tabla, en la cual acá explica por gasificador por plasma cuánto sería el costo. Teniendo en cuenta que un gasificador por plasma, 1000 toneladas son 220.000 millones de dólares. Y el costo después de operación, mantenimiento y todo lo demás es de 300 mil dólares. Entonces, estamos en el orden también de billones, no dependiendo de Norte 3, 3,96 por 10 elevado a la 12 pesos argentinos saldría. González Catán,
elevado a la 11, todo es elevado a 11 o elevado a la 10, ya sea de lo que es producción, transporte, repostaje, una hidrogenera, elevado a la 14. Y después tenemos unos precios un poco más, o sea, unos números un poco más normales en la cotidianidad, como por ejemplo, quizás este que son ya 2.348.500, y si seguimos, pero sigue siendo muy costoso. Pues yo decía, hay que hacer una mirada racional y una transición, porque es muy costoso. De todas maneras, es para la cantidad de producción de toneladas de residuos de sólidos urbanos, ¿verdad? O sea, si usamos una menor cantidad para un gasificador de residuos sólidos urbanos, el costo también es otro. Y obviamente el transporte y todo lo demás también. Por eso hizo pie en la infraestructura a nivel nacional, de dónde deberían estar ubicadas cada punto, para justamente reducir los costos de transporte. Y acá hice una comparativa de precios con lo que es, y acá dice 587.887,5, bueno, esa es la suma de la cantidad de hidrógeno que se necesitaría para que quede para autoabastecer la flota, es esa. Entonces hice una comparativa también con un gasificador, a ver cuánto sale. Entonces hice hidrógeno verde eólico patagónico, hidrógeno verde solar NOAA, hidrógeno azul por medio reformado de captura de dióxido de carbono, hidrógeno dorado, que es el reformado de metano. ¿Por qué dorado? Porque podemos producir biogás, entonces quizás se da la posibilidad, se habría que ver la alternativa de transportarlo por medio de un gasoducto, producir biometano e hidrógeno. Entonces ya el costo de logística de transporte lo reducís. Siempre hay que analizar las alternativas. Y gasificador de planta. Bueno, es lo que el hidrógeno eólico, o sea, por medio de electrolizadores, fue como uno de los más baratos, y después viene el hidrógeno azul. Bien, voy a volver un poco más para atrás, ya finalizando con esta parte y esta parte. Ecológico. Ecológico, tenemos una flota de más de 15.000 vehículos y se ahorrarían 6.011.187 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. ¿Qué es equivalente? Se utiliza dióxido de carbono equivalente, es una unidad de medida, y se utiliza dióxido de carbono equivalente porque justamente el dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero que más todas las actividades humanas, todo el proceso de combustión y demás genera. Y aparte equivalente porque sirve para hacer una comparativa con otro tipo de gases de efecto invernadero. Por eso es equivalente. Y después tenemos economía. Importante, en la ecología, en los lugares donde son semirurales, rurales o boscosos, hacer también la planificación tiene que tener en cuenta el paisaje. El paisaje es el entorno social y los elementos naturales que lo conforman, con la finalidad de mantener cierta armonía y no haya una destrucción del paisaje que pueda llegar a generar un daño para el hábitat de algunas especies y más, construyendo corredores verdes. Y por último tenemos la economía circular. Como el nombre lo dice, es una economía que es circular. Es decir, nosotros en una economía producimos, desechamos, se tira al tacho. Bueno, en este caso es una economía que se produce, se desecha y se vuelve a reutilizar. ¿Qué es lo que se vuelve a reutilizar? En este caso estaba pensando en residuos electrónicos o eléctricos para la pila de combustible o para los catalizadores en el proceso de almacenamiento u otro tipo. Y por ejemplo, en Argentina se producen 465.000 toneladas de residuos sólidos eléctricos y electrónicos. Solamente un 3% se recicla. Fíjense, de toda esa cantidad, ¿cuánto se podría reciclar? Entonces, pudiendo reciclar esos residuos, se utilizarían para lo que ya había mencionado. Por otro lado, también tenemos un plan de readaptación de chatarra hecho por Trenes Argentinos ya desde hace años, en el cual reutiliza la chatarra de los trenes para crear otro tipo construir nuevos trenes. Y también tenemos la empresa Circularis, que está ubicada en Montecristo, que lo que hace es, los durmientes son de quebracho, tardan años para poder utilizarlos, es un gran problema por los años en los cuales tarda en crecer el quebracho y demás. Aparte es una madera muy dura. En este caso se utilizan plástico reciclado, genera durmientes de madera, que es genial, y tiene que tener una resistencia de 50 años y soportar el peso del tren. Otra cosa importante,
para que veamos la experiencia que hay a nivel nacional del hidrógeno, y ya con esto estaríamos terminando. La UTN de Santa Fe hizo un estudio que era el hidrógeno verde como alternativa a los vehículos diésel, en los cuales se convierte un tren de carga a hidrógeno por medio de dos escenarios. En uno tenemos un 70% de conversión de este tren a hidrógeno, y en otro tenemos un 100%, o sea, en su totalidad que funcione con hidrógeno. En el escenario 1 se vio que para transportar, cada vagón transporte 6.000 kilos de carga, o sea, de hidrógeno, a una distancia de 1.170 kilómetros, se necesitaba almacenar 257 toneladas y 3 tubos de tipo trailer para poder transportar este hidrógeno. Con respecto al escenario 2, que es el 100%, sin grandes modificaciones en el motor, eran 5.021 almacenar 5.021 kilogramos de hidrógeno, toneladas de hidrógeno, y utilizar 6 tubos tipo trailer para poder almacenar este hidrógeno. Y otra experiencia reciente también, se buscó en la ciudad de Buenos Aires instalar, utilizar 10 flotas de buses que funcionen con hidrógeno utilizando ya un ramal existente. Bien, entonces utilizó un electrolizador de 300 kW para producir 200 kilogramos de hidrógeno, y la inversión de todo esto, considerando el compresor, el método de producción, el almacenamiento y los 10 buses, dispensador, todo, $1.359.000 dólares. Entonces es posible. Y ya finalizando, conclusión, con todo lo que dije, bueno, cumple con la Agenda 2030, reduce emisiones de gases de efecto invernadero. La producción por año de 365 por 10 elevado a la 24 gigatoneladas. Una gigatonelada es 1.000.000 de kilogramos. Entonces, es decir, produce una cantidad de hidrógeno. Esto considerando todos los rellenos sanitarios, no solamente uno, sino todos los rellenos sanitarios que se hacen. Tiene una capacidad de producir y hasta de exportar hidrógeno. Bueno, evitamos en la atmósfera esto, o sea, el dióxido de carbono equivalente, que ya lo había mencionado. Es necesario pensar en la transición. Como es muy costoso el hidrógeno, es necesario pensar en una transición en la cual utilicemos agua residual o residuos, o en su defecto hidrógeno azul, para producir por un momento, o sea, el hidrógeno, y luego ir hacia el hidrógeno en corto o mediano plazo hidrógeno azul, y a largo plazo o mediano largo plazo fondo común de inversión. Bueno, nosotros tenemos distintas herramientas también, o sea, teníamos el software Aspen Plus, el H2 Fast Cellulite y el H2 Toolbox, que son software para medir la cadena de valor de producción de hidrógeno. Tenemos prima de hidrógeno, bonos, créditos, que son todas herramientas en las cuales, por medio de un préstamo de dinero, ya sea estatal, del Banco Mundial, de entidades financieras, podemos generar proyectos de hidrógeno y demás. Y el Fondo Común de Inversión, yo lo relaciono más a la parte de cooperación, en la cual, si producimos hidrógeno, por ejemplo, hidrógeno para el sector transporte, hidrógeno para el sector industria, hidrógeno para la parte de matriz eléctrica, esa ganancia que se genera proporcional a lo que recibe, o sea, por lo que recibe la empresa, se puede invertir en un fondo común de inversión. De esa manera ayudaría a crecer a proyectos que les cuesta, digamos, poder llegar a producir hidrógeno por lo costoso que es, o por, bueno, las cantidades que no puede llegar. Recomendaciones, bueno, mirando hacia el futuro del hidrógeno, analizar la viabilidad económica y ambiental, obviamente, del hidrógeno, tanto dorado, azul, verde, para la transición. Aclaración: verde, agua residual o residuos sólidos urbanos. No utilicemos agua, o sea, en el momento está bien que quizás se esté utilizando hidrógeno verde con el agua dulce o demás, pero lo ideal sería poder utilizar agua residual, y ya hay casos de esto, es posible. Está la empresa Hydritech en España, Repsol está trabajando con fotocatalizadores heterogéneos,
con distintas tecnologías para poder utilizar el agua residual y producir hidrógeno. Entonces es posible. Y utilizar residuos sólidos urbanos también lo es, lo demostré en el trabajo. Así que, bueno, finalmente les agradezco de corazón y ya terminé. Muchas gracias por haber venido, por su espacio, y una cosa que me gustaría decir es, bueno, el trabajo ha costado llegar a elaborarlo, defenderlo obviamente no tanto, pero hay una frase acá de mi viejo que me gustaría decir, que es, bueno, tiempo y esfuerzo son esenciales para cualquier logro. Así bueno, muchas gracias y ya está. Simple, vos seguramente vas a tener. No, yo ya estoy charlando. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. El trabajo es difícil porque tiene mucha información, hay que vincularla, es un tema que involucra cuestiones económicas, tecnológicas. Meterse ya es un gran logro. Y lograr formar ideas a partir de toda esa complejidad también. Así que, más allá de los detalles y cuestiones que se empiezan a desprender y uno empieza a discutir, es un buen trabajo, así que te felicito. Y bueno, tu presentación muy entretenida, muy completa, explicaste todo, las cuestiones laterales las explicaste todas, así que mucha energía. Así que felicitaciones para vos y tu director. Muchas gracias. Una cuestión, ya yendo a lo práctico, y hablando de nuestra situación local o del país, ¿cuál verías las primeras escollos, los primeros choques que estas tecnologías tendrían que ir superando? No sé, sea tanto el actual manejo de residuos. Algo que no aclaré, sí, que es importante para lo que sí, usted dice, es que, por ejemplo, hay que ver actualmente si los precios están actualizados. Con el informe del Banco Mundial 2015, que disponer en un relleno sanitario los residuos sólidos urbanos cuesta 20 toneladas por dólares. A esto si le sumamos los costos de un tratamiento de residuos peligroso y los costos de los derrames que hay, por ejemplo en los talleres de las estaciones de tren y demás, que necesitamos, absorbor es un tipo de material que absorbe los contaminantes y luego se trata un residuo peligroso. Absorbor y demás cuestiones hacen que, bueno, esos costos, quizás es muy costosa la inversión, pero una vez que está esa inversión vos ya reducís en otro tipo de costos, en un residuo que lo tenés en un relleno sanitario y que no le das un valor en los derrames y que después tenés que digamos, mitigarlos, porque si no generan lo que es un pasivo ambiental, que es un daño que queda en el ambiente y demás cuestiones. Lo que yo creo, por el momento habría que ir con la Estrategia Nacional de Hidrógeno 2030, que es la transición. No me convence mucho el hidrógeno sólido, pero es lo mejor. O sea, utilizar las instalaciones petroquímicas de reformado de metano y hacer una captura del dióxido de carbono y mejorar de último un poco esa tecnología para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto a corto plazo. Empezar ya a tener en el mercado hidrógeno, o sea, ya sea vehículos y demás. Y otra cosa, en Argentina tenemos los recursos, o sea, ya es como que también tenemos que empezar a... yo cuando, por ejemplo, veía el trabajo y veía Laguna Retención, dije, bueno, buenísimo que de Argentina exportemos a Alemania, o que se busque desde Argentina producir para electricidad, es buenísimo. Porque la mayoría de los recursos, lo que pasa es, se explotan, viene una empresa extranjera y se lleva toda la ganancia. Sí. Entonces no, basta, o sea, produzcamos hidrógeno. Utilizamos utilizamos los vehículos de hidrógeno Toyota. Buenísimo, para que los vehículos. Después, conocimiento acá, tenemos un montón. Ya sea en tipo de gasificador, en tipo de funcionamiento mecánico de un vehículo. Qué sé yo, cuestiones, por ejemplo, para tratar aguas, para ver la purificación que tengan que llegar a tener para que funcione el electrolizador. O una celda microbiana. Y de hecho, la Comisión Nacional del Centro Atómico, o sea, el CNA, hace poco, lástima, yo quería tratar de contactarme con esa persona para que venga a ver, pero habían visto hacer un gasificador, hice un gasificador por plasma, el laboratorio que dio resultado. Entonces,
empezar con esas cuestiones y a menor escala, no producir. 1,24 por 10 a la 15 elevado a la 15, porque estamos en el orden de trillones de kilogramos de hidrógeno o más, y no es necesario. Si ya con 587.000, a lo sumo con 1 millón de kilogramos de hidrógeno podemos autoabastecer una flota interesante, empecemos con eso. Empezamos con poca cantidad, producir poca cantidad, invertimos también poca cantidad para los gasificadores u otros tipos, pero siempre considerando los residuos que, por otro lado, el residuo, ¿qué es lo que sucede? O no tiene un plan de gestión adecuado o no tiene un tratamiento adecuado. Entonces, al ver que un residuo se puede convertir en combustible, permitiría que todos los ciudadanos tengan una mirada, un valor de otro tipo hacia ese residuo, por lo tanto reciclarían de otra manera, y además las empresas también. Entonces, por ejemplo, la empresa que tiene un tratamiento de agua, en lugar de por cumplir una normativa ambiental, ¿sabes por qué lo tenés que hacer? Porque produces un combustible. ¿Y cuál es el incentivo? Y bueno, te reducimos en el servicio del agua, utilizás el agua, o haces un tratamiento de agua, te hacemos un incentivo de agua. De residuos lo mismo, te hacemos una reducción, un incentivo fiscal en lo que es el gas natural, en tu empresa y demás. Entonces, esas cuestiones son, y las herramientas que tenemos, y los software que ya mencioné, son, digamos, muy útiles para poder llevar a cabo el hidrógeno, pero siempre a menor escala, porque producir esta cantidad, el dinero que fue es altísimo, ¿verdad? Lo tenemos acá, no sé si ustedes llegan a ver, pero por ejemplo, en González Catán, producir hidrógeno es 3,60 por 10 elevado a 11 pesos, altísimo. O sea, tenemos que estar 11 lugares haciendo la compra. 3, 1, 2, 3, es muy alto. Y la situación del país, como dice Natalia, no está para, no está esa plata para poder invertir. Entonces, una escala pequeña, pensando en la manera que sea más eficiente y más tecnológica posible. Estás convencido, ¿no? Eso me queda claro. Por mi parte, no. Sí, yo comparto un poco lo que planteó Natalia. En cuanto a la presentación, hay algunos números que habría que revisar un poquito. Yo no soy tan optimista en esos valores, tirando un par de números rápidos, no llego a esos números. Y por otro lado, como te dije, también me parece que el futuro del hidrógeno